Salud, jóvenes. Como ya sabéis, estoy de vacaciones, así que no voy a hacer nada de química durante este mes de agosto y no os parezca raro si no contesto preguntas ni nada. Lo que voy a hacer en vacaciones es, pensando que algunas personas me han dicho que mi voz era muy relajante, voy a invitarles a que retrocedan hasta cuando eran niños y muy niños y les costaba dormirse por la noche, y especialmente en los días que hacía tanto calor. Bueno, pues voy a contaros un cuento por capítulos para ayudaros a dormir, pero como digo, tenéis que empezar por retroceder hasta cuando teníais pues 5 o 6 años o algo parecido, ¿de acuerdo? Bien. El cuento que voy a contaros por capítulos es uno de mis favoritos y se titula De gorrímanos a cerdipies. Bueno, esto sucedió en un mundo hipotético que se conoce como el Muinco. Muinco es un acrónimo que significa mundo invisible conectado. Es un mundo muy interesante, para los que son, digamos, amantes de las bromas terraplanistas. Pues resulta que este mundo se parecía a una tarta, y en la tarta pues había algo así como un borde gélido. Allí empezaban las montañas y allí nacían los ríos, y los ríos iban bajando todos hacia el centro de la tarta, donde había un océano que era el océano proceloso. Bueno, pues resulta que había 8 ríos, no sé cuántos, bueno, sí, dividían al mundo en 8 trozos de tarta. Bueno, y cada uno tenía sus animales, sus historias, sus cosas. Bueno, pues esta historia de gorrímanos a cerdipies se desarrolla justamente ahí, en el Muinco. Y voy a empezar por el capítulo primero. Vamos con él. Aquí está el libro. Bien. En el primer continente del Muinco, cerca del país de los popopis. Bueno, los popopis no sabéis lo que son, pero los popopis eran unos bichos que tenían mucho parecido con los hipopótamos, pero eran distintos desde luego y eran de un par de colores, pero bueno, eso es otra historia. Decía que en el primer continente del Muinco se encontraba el país de los gorrímanos, aunque en muchos sitios se le conocía más como el país de los gorrinos. Ya sabéis que un gorrino es un cerdo, ¿verdad? No se sabe si se hablaba de gorrinos, por abreviar, porque gorrímanos es muy largo o muy raro o muy desconocido, o por lo que fuera. Los gorrímanos eran muy parecidos a nuestros cerdos, siendo la principal diferencia que las patas delanteras eran un poco más cortas que las traseras y acababan en manos prensiles en vez de acabar en pezuñas. Por eso los gorrímanos podían coger cosas y podían trepar a los árboles cuando no estaban muy gordos. Bueno, trepar, lo que se dice trepar, solo lo podían hacer unos pocos cuando eran muy jóvenes y ligeros, y si encontraban algún árbol en la zona donde vivían, porque no había muchos. Aunque a veces los gorrímanos caminaban sobre las 2 patas traseras, normalmente iban a 4 patas, y como las delanteras eran más cortas que las traseras, iban con la cabeza gacha. En cuanto al morro que tenían, era muy fino y muy duro, y los invitaba a ozar continuamente, cosa que hacían con gran placer. Se diría que estaban diseñados para ello, y la verdad es que a ozar dedicaban buena parte del tiempo, excepto cuando tenían mucha comida a la vista. Cuando estaban ozando no veían más que lo que tenían delante del hocico, por lo que no se enteraban de casi nada de lo que pasaba a su alrededor. El país de los gorrinos era un poco especial. Como la mayoría de los países del Muinco,
países vecinos. La frontera empezaba y terminaba en dos puntos bastante separados del gran río conocido por todos como el Unríodo. Claro, Unríodo porque separaba el primer continente, el uno, y el segundo, dos, ¿verdad?, del mundo. Lo más llamativo era un enorme portón de gruesa madera que nunca nadie había visto abrir y que se hallaba incrustado en la parte de la frontera que estaba frente al río. En el centro del portón había una puerta pequeña de apenas 1 metro de altura por 1 de anchura que solo se abría en un sentido hacia afuera, hacia lo desconocido. El país estaba dividido en dos grandes provincias separadas por una tapia recta bastante baja de apenas 1 metro de altura. La provincia más grande pertenecía a los gorrímanos jóvenes y era la de crecimiento, y la provincia más pequeña pertenecía a los adultos y era la de engorde. En la provincia de los jóvenes había una serie de barracones donde se criaba a los recién nacidos hasta el momento del destete. El resto era un campo muy grande con hierba, pedregales, algunas charcas y algunos pero muy pocos árboles. En la provincia de los adultos, bastante más pequeña, había campos de maíz y de cebada, patatares y muchos robles y encinas. Allí estaba también, rompiendo la monotonía de la frontera, el gran portón, en el que con letras muy grandes había una inscripción que decía «Puerta a la eternidad». El país de los gorrímanos era en apariencia bastante anárquico, porque no tenía ningún tipo de gobierno. Así que no había ningún gorrino que dijese a los demás lo que tenían que hacer. Todos se movían libremente, incluso podían pasar de una provincia a otra sin que nada ni nadie se lo impidiese, salvo su agilidad, único obstáculo para saltar la tapia. El país funcionaba muy bien, podría decirse que de una manera automática, aunque nadie supiese ni cómo ni por qué. Pero por si alguno tenía alguna duda, para disiparla y tranquilizarle, había carteles en varios lugares donde se podía leer «El país va bien», en letras bien gordas. Y parecía que todos estaban convencidos de que era cierto, porque las preocupaciones de los gorrímanos se reducían a comer y comer, a engordar y a engordar. Los gorrímanos, al nacer, se quedaban una temporada en los barracones con su mamá, mamando y durmiendo. Bueno, se diría que también aprendiendo a gruñir, a juzgar por el ruido que hacían en algunas ocasiones. Y así pasaban el tiempo hasta el momento que al mamar ya no sacaban nada de leche. En ese momento, para no pasar hambre, ellos solos se destetaban y se iban fuera del barracón al campo. Luego pasaban varios meses en el campo, yendo de un lugar a otro de su gran provincia, agrupados en camazas y a veces en piaras, comiendo lo que encontraban. Cuando los gorrímanos jóvenes habían crecido lo suficiente, se acercaban a la tapia de separación de las dos provincias, se ponían sobre las dos patas traseras y saltando se agarraban al borde de la tapia, asomándose para ver lo que había al otro lado. Lo que veían les gustaba a todos, así que todos estaban deseando crecer más y tener suficiente fuerza para poder saltar la tapia. Y cuando lo tenían, lo hacían. ¡Ay, que me duermo ya! El próximo capítulo.